Otra área de administración es con sus hijos. Dice que tenga sus hijos creyentes, en Tito 1, no acusados de disolución ni de rebeldía, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Ahí leyendo los dos pasajes juntos. Ese también es un texto que ha recibido varias interpretaciones. Por ejemplo, algunos leen esto y dice que tengan a sus hijos sujetos. Entonces, eso significa que el hombre tiene que tener una esposa y tiene que tener hijos. No solo uno, más de un hijo. Pero no creo que eso sea la idea necesariamente. Pero eso sí va a ser el caso común. Eso sí es el caso promedio, pero no creo que signifique una pareja que luche con infertilidad no puede servir como pastor, por ejemplo. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Hay muchos que están de acuerdo conmigo en eso. Los hijos de un hombre son otra área de administración, regalos de parte del Señor que le ha dado para guiar, cuidar, proteger, corregir, exhortar, disciplinar conforme a la palabra de Dios. Y el evangelio que él pretende predicar debe haber tenido un gran impacto en su manera de criar a sus hijos. Entonces, ¿cómo se ve eso? El evangelio ha cambiado su manera de criar a sus hijos. Se nota un contexto de evangelio en su crianza de sus hijos. Guía a sus hijos en la palabra, corrige a sus hijos, enseña a sus hijos, ama y protege y provee por sus hijos. Son preguntas muy importantes. Aquí también es otra lucha. Algunos pastores toman esto de tal manera que sus hijos siempre se ven muy bien comportados en la iglesia porque están bajo muchas amenazas. Porque les amenaza, no a través de un buen liderazgo, sino a través de un dominio, un abuso. Se someten para que no tengan problemas después, ¿cierto? Eso sucede mucho. Entonces, obviamente, no es que simplemente estén quietos, sino la pregunta es, ¿por qué son así? ¿Cómo llegó a que sus hijos estén de esta manera? ¿A través de un buen liderazgo o a través de abuso y amenazas? Entonces hay que considerar esos detalles. El pastor debe mostrarse fiel al evangelio y las instrucciones bíblicas de guiar, disciplinar, instruir y no exasperar a sus hijos. Esta parte también tiene sus complicaciones. El título que Pablo usa aquí, hijo, normalmente hace referencia a hijos como menores de edad, los que no han salido de la casa. Porque en un sentido, un hijo adulto fuera de la casa, fuera de estar bajo la autoridad de su padre, en un sentido, el padre no es responsable completamente por su manera de vivir, porque ya no está bajo su autoridad. Pero está hablando aquí de los que están bajo su autoridad. Si los que están bajo su casa, bajo su techo, bajo su autoridad, tienen una reputación de rebeldía y disolución. Esos pecados son muchas veces graves. Entonces, no es que sea un niño de 2 o 3 años que tenga mal humor o que sea travieso. No está hablando de eso. Está hablando de una rebeldía mucho más marcada. Por ejemplo, creo que incluso el lenguaje evoca algo el texto de Deuteronomio cuando habla del hijo que es sacado para ser apedreado por sus padres y por la comunidad, por su reputación de ser mujeriego, de ser borracho y de causar escándalo y reproche a la familia y a la comunidad. Entonces, no diría que solo es ese extremo, obviamente hay una línea mucho antes que eso, pero esa es la clase. No estamos hablando de niños chiquitos y llorar porque están con hambre o algo así. Estamos hablando de rebeldía con la mano levantada, ¿cierto? Estamos hablando de pecados mucho más severos que no están siendo corregidos, que él no está liderando o que manifiesten el hecho de que ha dejado su lugar de liderar y de disciplinar mucho antes. Y que él ha dejado que esas cosas sigan por tanto tiempo que ya es una gangrena en su familia y un reproche, un escándalo
en su familia. Las almas de los hijos son más importantes que el ministerio de ese hombre. Entonces, si su ministerio perjudica a su propia familia, a sus propios hijos, o llega a ser una excusa para los pecados de sus hijos, es mejor que él se retire del ministerio y invierte en su familia. Eso es un concepto muy contracultural, pero un concepto bíblico. Y gracias al Señor sí conozco hombres que han tomado esa decisión, que en un momento, como misioneros, que por un momento tenían una lucha muy grande con la salud o con el comportamiento, con la relación con uno de los hijos, que por todas las presiones del ministerio iban distanciándose y con rencor a Dios y rencor al ministerio, y de ahí tomó la decisión de volver a Estados Unidos, volver a casa y dejar el ministerio, y fue la mejor decisión de la vida de esa familia y de esa hija, que terminó convirtiéndose después de todo eso. Y después el Señor les permitió otra oportunidad para volver al campo misionero. Pero muchas veces los hombres son tan entregados a su ministerio. Han sacrificado incluso a sus hijos y su esposa para levantar este ministerio, construyendo su propio reino, más que el reino de Cristo. Y están dispuestos a perder lo demás para tener más del ministerio. Pero mis hermanos, es muy importante. Yo lo enfatizo en mi propia vida y también a nuestros estudiantes en la escuela pastoral, pero espero que la iglesia también tenga esa perspectiva, que mi responsabilidad primordial, antes o después de mi propia alma, es para con mi esposa y mis hijos. Y yo quiero una iglesia que esté convencida de eso, porque uno, eso es bíblico, y dos, porque eso me da mucha paz. Porque cuando hay ese temor de que aquí yo sé que debo invertir en mi familia y no lo puedo hacer, y la iglesia está diciendo, deja de invertir en tu familia, invierte más en nosotros, crea mucha tensión. Y obvio, hay un balance que encontrar en eso. Pero es algo que es muy importante, porque uno, el pastor es un ejemplo, ¿cierto? Como hemos hablado. Y si yo no estoy haciendo eso, estoy perdiendo una gran oportunidad de ser ejemplo en esas áreas para los muchos hombres en mi iglesia que están en esa misma condición. También estoy perdiendo un gran ministerio. El ministerio y servir a Dios y el reino de Dios no es solo las personas fuera de mi casa. ¿Saben eso? El reino de Dios no es solo fuera. El reino de Dios debe venir en mi propia casa. Mi esposa es una de mis ovejas. Y yo tengo responsabilidades con ella que nadie más puede suplir. Y yo tengo responsabilidades para con mis hijos que nadie más puede cumplir. O que por lo menos Dios no les ha dado no le ha dado a nadie más. Otros lo pueden hacer, ¿cierto? No soy el único capaz, pero me ha llamado a mí ser su padre. A mí ser el esposo de mi esposa. No al pastor Jorge, no a otra persona. Entonces eso es mi responsabilidad y yo tengo que tomar eso con gran seriedad y nunca olvidarme de yo quiero servir al Señor y solo estar pensando en afuera. Y olvidarme de que en mi propia casa yo tengo almas que necesitan ser discipuladas, entrenadas y guiadas a Cristo. Y yo tengo una esposa que tiene enfermedad y luchas y dificultades y necesita ser pastoreada en una manera que solo yo puedo hacer como su esposo. También necesita de otros pastores y otros fuera de mí, pero también yo tengo mi responsabilidad que tengo que cumplir con ella. Entonces la pregunta es, si eso es así, ¿cómo está llevando ese hombre esa relación antes? Si lo descuida antes, lo va a descuidar seguramente en el ministerio. Porque es difícil el ministerio. Requiere mucho tiempo. Hay muchas cosas que te llevan por aquí y por allá. Y si descuidas aquí antes, no tienes esperanza para entrar. Si un Gregorio Magno, un pastor de Roma en el siglo VI, dice algo así. Si uno se tropieza sobre la tierra llana, que no se pise en el precipicio. Que no se acerque al precipicio. Esa es la idea. Si estás tendencioso a caer en esas áreas, cuando no tienes la presión y la carga, la responsabilidad del ministerio,
No te acerques al precipicio de entrar al ministerio. Esa es la segunda área. La última área es su propia vida, dueño de sí mismo. Y el lenguaje de 1 Timoteo es sobrio y prudente. Sobrio y prudente. Me encantan esas dos palabras. Es una manera de resumir la sabiduría. Sobrio y prudente. Sobrio, ¿de qué pensamos cuando pensamos de sobriedad? Sí, exacto. Alguien que no está embriagado o no está borracho. Alguien que tiene dominio, control de sus sentidos. Que está lúcido. Esa es la idea. Alguien que ve claramente. Que no está, su visión no está borrosa por otros factores controladores. Hay varios factores controladores. No solo el alcohol. Aquí dice no dado a la bebida. Pero también no avaricioso. El dinero es algo que nos puede cegar, ¿cierto? Que no debemos tomar un soborno, porque eso ciega la justicia. Es algo que nos hace ebrios, aunque no sea con alcohol o otra sustancia, nos hace perder el sentido y después hacer algo equivocado, porque estamos controlados por otras cosas. La lujuria, la ira, son también sustancias controladoras. La ira nos puede controlar y perder la sobriedad por estar borracho de ira. Perder la sobriedad. Entonces, la sobriedad es poder ver claramente qué debo hacer. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Cuál es mi responsabilidad? Y la prudencia es poder discernir la mejor manera de cumplir eso. Entonces, sobriedad me permite ver mi responsabilidad y la prudencia es, entonces veo la responsabilidad y ahora así la debo cumplir. Así la puedo ejecutar. Entonces van de la mano. Sobriedad me abre los ojos y prudencia me traza el camino por el cual debo andar. Me abre los ojos para ver el camino y ahora ando por el camino. Sobriedad y prudencia. Pero la idea aquí es dominio propio. Poder ser sobrio y ver claramente lo que Dios espera y no desviado por otras cosas. Sea lujuria, sea ira, sea dinero, sea alcohol, sea cualquier otra sustancia que nos pueda controlar. Debemos ser sobrios porque en el ministerio pastoral hay muchas tentaciones, hay muchas responsabilidades. Y si estamos ebrios y no podemos ver eso, vamos a pasar por alto mucho de lo que Dios espera de nosotros. O lo vamos a cumplir mal, o pervertir la justicia por ser controlados por cosas de afuera. Vamos a perder la diligencia y no cumplir lo que Dios espera de nosotros. También en el ministerio hay grandes enemigos. Y como pastor, ¿qué hace el pastor? Pues hace mucho, pero uno de los detalles es proteger de lobos, espantar a los lobos. Y si un pastor está borracho, y no digo solo en el sentido literal, sino está desentendido de su iglesia por estar enfocado en cualquier otra cosa afuera, los lobos pueden entrar muy fácilmente. Pero tienen una responsabilidad de estar alerta, porque el enemigo, como un león rugiente, está al acecho. Tanto de mi alma, como también de la iglesia. Pero si yo estoy ahí andando sin tomar en cuenta el peligro en cuanto a mi propia alma, ¿cómo puedo hacer como pastor? ¿Ven la conexión, cierto? Si ni me protejo a mí mismo de peligros, ¿cómo puedo proteger a otros de los peligros? Si soy borracho y no tomando en cuenta los peligros en los cuales yo he caído, no voy a poder velar por otros. Entonces, esa es una parte importante de esto. También otra parte del ministerio pastoral es la consejería. Y eso requiere sobriedad y prudencia. Poder discernir, entender la situación bien y de prudencia para dar un buen consejo a cómo responder en esa situación. Sobriedad y prudencia. Verlo claramente y dar la dirección. También parte de esto es entender que en el ministerio tenemos poco tiempo. Los días son cortos y malos.
y debemos ser sobrios y no estar andando como de tinieblas y de noche, sino de día, donde es tiempo para trabajar. ¿Cuándo es tiempo para trabajar? Sobrios, como dice Pablo en Efesios 5. Sobrios y prudentes, porque tenemos que redimir el tiempo. Tenemos que organizar el tiempo. Poder saber, yo tengo tantas cosas que cumplir. ¿Cómo me organizo para cumplir esas cosas? Por ejemplo, algo que tengo que hacer es cuando me corresponde predicar los domingos, tengo que organizar mi semana de tal manera que tenga tiempo suficiente para prepararme para el sermón. Eso requiere tiempo. Requiere preparación para ser fiel a eso. Una responsabilidad importante. Entonces, si no me organizo, entonces pierdo la oportunidad y también quizás estoy perdiendo el tiempo, no redimiendo bien el tiempo en otras áreas. Entonces, eso requiere sobriedad y prudencia. A la luz de esa conexión frecuente entre la sobriedad y prudencia, vemos una idea muy importante también que nos lleva a cerrar esto. Nos lleva de vuelta a la administración, la mayordomía. Debemos ser sobrios y prudentes, porque se acuerdan de los mayordomos de Mateo 24. ¿Qué hicieron ellos? Se emborrachaban, tomaban el vino, ¿cierto? No atendían sus responsabilidades, ¿sí? Sino empezaban a disfrutar. Y decían, el Señor no viene. Ya Él tardará, ya no va a venir por mucho tiempo. Entonces disfrutemos. Se embriagaron del poder, de sus propios deseos, del vino que habían tomado. Pero ahí en ese texto, Mateo 24, ¿cuál es el contexto de ese pasaje? La venida del Señor. El Señor pronto viene y va a ver cómo sus siervos usaron su talento. Cómo administraron la viña sobre la cual los puso. Entonces, hablando de esa sobriedad y prudencia, tenemos que meterlo en ese contexto. Pronto el Señor de la viña vuelve y vamos a rendir cuentas a Él de cómo manejamos su viña. Eso en cuanto a nuestras propias vidas, como en mi familia y como pastores de la iglesia. De ser sobrio y prudente, tomando en cuenta que yo ejerzo mi ministerio siempre con una mirada a la pronta venida del Señor de esa iglesia. Pronto el príncipe de los pastores vuelve para tomar a su esposa, para tomar a sus ovejas en sus brazos. Y si yo me embriago, pierdo la sobriedad, pierdo la prudencia, no voy a estar listo. No voy a estar preparado en ese día. Pero esa es la meta del ministerio pastoral. Desposar de la novia. Prepararla. Mantenerla pura para la venida de sus bodas. Pronto viene el día de la boda. Sirvamos fielmente hasta el final. Entonces, mis hermanos, el pastor es llamado a ser un administrador. Ustedes también son administradores. De sus propias casas, de su propia vida. Todo eso es una administración por la cual tenemos que rendir cuentas. Entonces, antes de ordenar a un hombre al ministerio, examinemos su administración personal, familiar de sus hijos y matrimonial con su esposa. Pero también que sea un llamado a todos nosotros. Todos somos llamados a ser dueños de nosotros mismos, sobrios y prudentes. El pastor debe ser un ejemplo en esto, pero es algo que todos somos llamados a cumplir. Entonces, ningún requisito aquí es, que el pastor sea así y yo no tengo que preocuparme por eso. En cuanto a ser apto para enseñar, ahí es algo netamente específico para el pastorado. Pero ser amable, ser santo, no dado a la bebida, sobrio y prudente, son algo que los pastores tenemos y buscamos tener y cultivar constantemente, porque así podemos ejemplificar, modelar, para que ustedes también sean lo mismo. Que la iglesia también sea sobria y prudente. Entonces examinémonos a nosotros mismos en el mismo tiempo que estamos examinando a esos candidatos para el ministerio. Oremos, mis hermanos.
Oh Señor, gracias por esa exhortación y recordar que Cristo pronto vuelve y vamos a estar con Él. Oh, qué alegría. Pero también, oh Señor, mientras tanto, ayúdanos a ser fieles. Cuídanos de la arrogancia, del orgullo, de cualquier otro factor que nos controle a desviarnos de este ministerio, de esta mayordomía que nos has dado. Y, oh Señor, que tú seas glorificado. Vuelve pronto para tu pueblo. Líbranos de este mundo. Líbranos del remanente del pecado. Líbranos de las aflicciones. Que veamos tu gloria, oh Señor. Pero gracias por la ayuda que nos has dado en el camino. No tenemos que pasar esta vida a solas. Tenemos una comunidad, un cuerpo. Tenemos pastores. Tenemos hermanos menores y maduros con quienes podemos caminar. Gracias por esa dicha que nos has dado. Gracias por Cristo, la cabeza, quien siempre guarda a su pueblo y edifica su iglesia. Y las puertas del Hades no pueden prevalecer. En su nombre oramos.